Y le he puesto por título, lo que Dios quiere de ti. Diga después de mí, lo que Dios quiere de ti. Dígale a la persona que tiene a su lado, lo que Dios quiere de ti. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que Dios desea de usted? ¿En algún momento de su vida usted se ha cuestionado, ¿será que realmente estoy haciendo todo aquello que Dios espera de mí? Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la cual muchas personas buscan y desean con avidez descubrir aquello para lo cual nacieron. Sin embargo, en muchas ocasiones, en su deseo por realizar sus anhelos y sueños personales, no reparan en la verdad de que cuando Dios determinó darnos la vida y colocarnos en este tiempo específico de la historia, ya Él había diseñado para nosotros un plan. Sí, déjeme decirle que usted no es un accidente, no es una falla. Usted fue planeado por Dios. Y déjeme decirle que cuando Él puso en nosotros su aliento de vida y nuestro embrión vieron sus ojos, Él diseñó un plan, tal y como está escrito. Él ya nos había bendecido con un propósito, el cual no descarta nuestros anhelos y deseos personales, sino que más allá de ellos, nos introduce a una visión más amplia, en la que no solamente nos desarrollamos como seres humanos, sino que participamos de una vida plena, es decir, un estándar más alto. Y es que este es el propósito del Evangelio. El Señor Jesucristo nos encuentra en un estado de miseria. Y nosotros, al responder al mensaje del Evangelio, somos llevados a un punto más alto. Él nos lleva a un estado de plenitud mayor. Y esto es precisamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tal y como el Señor Jesucristo nos lo prometió, Él desea que usted y yo vivamos una vida plena y abundante. En el plan y propósito que de Dios procede, Él desea que cada uno de nosotros se atreva a proclamar la verdad del Evangelio, para que de esta forma podamos extender el reino de los cielos, siendo a su vez un factor de bendición y transformación para nuestra generación. En otras palabras, nosotros no estamos en este tiempo de la historia por accidente. Bien, si Dios lo hubiera deseado, usted hubiese nacido en la Edad Media. Pero Dios determinó que naciéramos en este tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan, amados hermanos, engloba el que usted y yo podamos ser un factor de transformación. Seamos la sal de la tierra y seamos también la luz del mundo. Así que acompáñeme, por favor, y abra su Biblia allí en Hechos capítulo 22. Y vamos al libro de Hechos capítulo 22 y vamos a darle lectura a partir del verso 3. Cuando lo tenga, por favor, diga gloria a Dios. Hechos capítulo 22, verso 3. Y dice la escritura de la siguiente manera: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Pablo está narrando aquello que en su momento le forjó en la persona que él era. Y hasta este momento podemos ver a un Pablo que describe al Saulo que perseguía sus propios anhelos y sus propios sueños. Pero dentro de ese correr tras el viento, Dios tenía un plan para él. Y fíjese lo que continúa diciéndonos la escritura: perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fue allá
con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. ¿Qué? Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la luz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Repita conmigo. ¿Qué debo hacer, Señor? Una vez más. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque, lea conmigo, el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. En esta porción de la Escritura encontramos una de las narrativas más importantes que pudiéramos encontrar en el Nuevo Testamento. Y no nos declara otra cosa sino el encuentro de un hombre con Dios. Y esto es maravilloso, porque cuando Dios te sale al encuentro, cuando tú tienes verdaderamente un encuentro con Cristo, algo que surge en lo íntimo de tu corazón es el querer descubrir qué es lo que Dios quiere de ti. Por esta razón es que en esta porción de la Escritura podemos ver la importancia que tiene el que cada uno de nosotros pueda llegar a tener un encuentro personal con Cristo, ya que solamente de esta forma es que Él habrá de revelar a nuestra vida y nos podrá mostrar qué es aquello que Él quiere para nosotros, tanto de forma individual y particular como colectiva. Es decir, si nosotros no determinamos buscar a Dios con seriedad, difícilmente, amados hermanos, vamos a poder tener un encuentro con Dios. Y si no tenemos un encuentro con Dios, no vamos a conocer verdaderamente cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y recuerde algo que constantemente les repito, y es que si no sabemos hacia dónde vamos, muy seguramente nos dirigimos a donde no queremos ir. El domingo les decía, no importa qué tan rápido vayas, si vas en la dirección equivocada. Muchas personas pueden afanarse por querer descubrir para qué nacieron. Y muchas veces ese afán los aleja de entender que no solamente fuimos creados para tener bienes materiales, sino que hay un propósito más trascendente en nuestra vida que el nacer, crecer, trabajar de 8 a 10 horas al día, obtener obligaciones diversas y morirnos. Dios tiene un plan para nuestra vida y es nuestra responsabilidad descubrirlo. Es lamentable, pero solo un escaso porcentaje de cristianos descubren para qué fue que Dios les creó. Necesitamos, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, el profundizar en nuestra relación con Dios para dejar de tener una idea vaga de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Muchas personas hoy día se conforman simplemente con creer que ayudando a otros o realizando actividades piadosas, ya sea una vez por semana o por mes, es que de alguna manera están cumpliendo con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero sabe, el propósito de Dios para nuestra vida va más allá. Dios desea, amados hermanos, que todos y cada uno de aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, podamos descubrir cuál es el plan personal de Dios para nuestra vida. Muchos de nosotros nos limitamos al hecho de decir, bueno, Dios ya me salvó, Él ya me limpió con su sangre, yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y yo espero con ansias el día de su retorno. Pero, ¿qué más podríamos nosotros hacer por la causa de Cristo? ¿Cuál sería la labor específica que Dios depositó sobre tu vida cuando sopló sobre de ti su aliento de vida? Porque créame una cosa, yo dudo que Dios haya enviado a su Hijo al mundo simplemente para que nosotros fuésemos salvos. Y perdóneme la expresión si pudiera sonarle algo fuerte, pero pienso que es la expresión con la cual más familiarizados podríamos estar. Dios no nos salvó simplemente para que usted y yo fuésemos salvos y después esperáramos nuestra redención calentando una silla. Yo estoy convencido de que hay un propósito mayor para tu vida. Dios quiere usarte de formas tan poderosas, tan grandes, que cada día de tu vida puedas experimentar el poder y el amor de Dios en ti y a través de ti. ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios salvó a Ananías? Le aseguro una cosa, que toda la formación de Ananías se enfocó en un momento específico de su vida y fue ministrarle a Saulo sanidad divina. Ananías fue preparado para que a través de él el Espíritu de Dios fluyera y produjera un milagro en el cuerpo de Saulo. ¿Para qué te salvó a ti Cristo? Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a pesar de ser muy diferentes entre nosotros, no obstante, dice la Escritura, somos un cuerpo. Pero cada uno de nosotros, así como las diferentes partes de nuestro cuerpo, cumple con una función, de la misma manera, cada uno de nosotros ha sido diseñado por Dios de cierta forma para cumplir con un propósito particular. La pregunta obligada es si lo conoces. ¿Sabes a qué te llamó el Señor? Y no me respondas simplemente con tu ministerio, porque podríamos responder y decir, a mí me llamó el Señor para elaborar alimentos, para dar clase a los niños, para dar una enseñanza a los jóvenes. Todo esto es importantísimo y valioso, pero esto realmente alcanza su máximo potencial cuando tú comprendes que eso que haces está relacionado con aquello que Dios desea que realices en base al diseño que Él forjó en tu vida. En algún momento les compartí una conferencia que titulé No cambies, potencialízate. Y les decía que cuando Dios formó a Saulo, que también es Pablo, lo diseñó con características que una vez que este hombre llamado Saulo se rindiera a los pies de Cristo, sería en las manos de Dios un instrumento capaz de llevar el mensaje del evangelio a todo su mundo conocido. Cuando Saulo tiene un encuentro con Cristo, Cristo no lo cambia, lo potencializa. Y para que ese potencial pudiera ser explotado de manera adecuada, era necesario que Saulo tuviera un encuentro con Cristo.
porque solamente a través de ese encuentro él descubriría cuál era el propósito de Dios para él. Él, antes de tener ese encuentro con Cristo, pensaba que había nacido para defender la ley judía de toda secta y de toda falsa enseñanza. Por eso se puso a perseguir a todos los discípulos del camino, y a hombres y mujeres los encerraba por igual en las cárceles. Él creía que para eso había nacido. Esto producía en él pasión. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, se da cuenta que ha estado corriendo tras el viento, que ha estado dándose coces contra el aguijón, y otras traducciones dicen golpes contra la pared. Porque lo que él estaba haciendo no era realmente el propósito que Dios tenía para él. Y muchos de nosotros, amados hermanos, estamos corriendo tras el viento. Muchas veces entreteniéndonos en actividades que muy en el fondo no nos satisfacen. ¿Por qué? Porque no son aquellas para las cuales Dios nos creó. Puede ser que te guste participar del equipo de evangelismo, pero no te apasiona. Tienes que descubrir tu pasión. Puede ser que te guste participar del equipo de alabanza, pero no es algo que te apasione. Tienes que descubrir tu vocación, porque en nuestra vocación está inmerso nuestro llamamiento. Y es ahí cuando realmente te das cuenta qué tanto estás amando el propósito de Dios para tu vida. El conocer a Dios y el descubrir su voluntad para nuestra vida no es algo que se adquiera por herencia. ¿Sabe? Me llama mucho la atención en la Escritura, y usted puede leerlo en el libro de Génesis, cómo Jacob constantemente se refiere a Dios como el Dios de su abuelo Abraham o el Dios de su padre Isaac. El Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi padre Isaac, pero no lo reconoce como su Dios hasta que él tiene un encuentro personal con Dios. Puede ser que hayamos nacido en una familia cristiana, o que a muy temprana edad de nosotros llegó el evangelio a nuestra familia. Pero déjeme decirle algo: usted no conocerá el propósito de Dios para su vida hasta que usted tenga un encuentro personal con Cristo. Es entonces que el propósito de Dios será revelado a su mente y a su espíritu. Y esto es algo maravilloso. Porque si usted ve la historia de Jacob, cómo es que él reconoce a Dios y su bondad sobre su abuelo, sobre su padre, pero él no se vincula a Dios. Hay muchas personas que pudieron haber nacido en una familia cristiana y que por hábito durante años han asistido a una iglesia cristiana, pero no han tenido ellos de manera personal un encuentro con Cristo. De alguna manera se han dejado llevar por la inercia de aquello en lo cual se han involucrado, pero ellos no están disfrutando de una vida abundante, de una vida plena, sobre todo de una vida basada en convicciones, debido a que carecen de esa revelación. La revelación, amados hermanos, de qué quiere Dios de nosotros es tan profunda, es tan vasta, es tan necesaria, que cuando esta revelación llega a tu mente y tu corazón, entonces surge en ti convicción. Y si Dios te revela que te ha llamado para ejercer un ministerio, créeme que vas a dar todo por lo que Dios puso en tus manos. Si tú descubres cuál es el plan de Dios para tu vida, te aseguro que vas a multiplicar aquello que Dios te ha confiado y aquello a lo cual Dios te ha llamado. Muchas personas hoy día están caminando con sus ojos vendados, incapaces de poder ver el propósito de Dios para su vida. Y esto no significa que lo que hagan no tenga valor alguno delante de los ojos de Dios. Claro que lo tiene. Pero tú encontrarás tu plenitud como cristiano solo en la medida que conozcas el propósito de Dios para tu vida.
De otra manera, nos vamos a sentir, sí, satisfechos, sí, contentos, sí, de alguna manera nos vamos a sentir felices, pero no vamos a encontrar en aquello que estamos haciendo nuestra plenitud hasta que tú descubras qué es lo que Dios te llamó a hacer. Cuando Dios le habló a Ananías y le dijo a Ananías, él respondió y le dijo: Señor, dime, quiero que vayas a tal lugar y ores por un hombre que está esperando que tú le impongas manos para que recobre la vista. Ay, Señor, ¿no has escuchado nada de ese hombre? Es un malvado. Y Jesús le responde: ven, porque instrumento me es para dar a conocer mi nombre a las naciones. ¿Por qué Dios se atreve a decir esto respecto de Saulo, quien más tarde sería Pablo? ¿Sabe por qué? Por la legitimidad del encuentro. En el pasaje del capítulo 22 de Hechos, han pasado años desde el encuentro que Saulo tuvo con Cristo. Y en la manera en la cual Pablo lo describe, pareciera que él lo tiene todavía presente en sus células, en su mente. Y la manera en la cual lo narra te hace ver que para él fue real. Cuando tú recibes de parte de Dios la revelación de aquello que Él quiere para tu vida y aquello que Él quiere de ti, esto se convierte en una convicción que te da la motivación para buscar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Como lo he mencionado, lamentablemente no todos dentro del cuerpo de Cristo han tenido ese encuentro. Necesitamos, amados hermanos, entender un principio espiritual, y es que cada encuentro con Dios, Él nos brinda de su revelación. Ahora, toda revelación de Dios a nuestra vida, diga conmigo, siempre será parcial y progresiva. Cuando Dios te revela su propósito a tu vida, no te cuenta toda la historia. Quien te diga que Dios le contó toda la historia, te está mintiendo y está actuando con presunción. ¿Por qué? Porque cuando Dios se revela a nuestra vida, Él siempre se revelará de forma parcial y progresiva. ¿De qué depende que la visión progrese? De nuestro caminar con Él. En la medida en la cual nosotros desarrollamos nuestra relación con Dios, en esa medida Él se va dejando conocer y te va mostrando más de lo que en su corazón hay para ti. Pero si tú te conformas con una experiencia aislada y después de haber tenido esa experiencia simplemente te mueves en la esfera de lo emotivo, las emociones que esa experiencia tocó, pues déjame decirte que cuando la emoción se termine, también tu caminar, también tu búsqueda. Y por esa razón no es que Dios no te quiera revelar más, es que tú no has profundizado más. Y necesitamos entender esta verdad, porque este es el único camino para descubrir qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No hay otra manera. No es el pastor diciéndote: yo creo que fuiste llamado para esto. El pastor puede llegar a tener un indicio de lo que Dios quiere con cada uno de ustedes. El pastor puede llegar a discernir cuál es la voluntad de Dios para determinada persona, dado sus talentos, sus habilidades y la revelación que Dios pueda darnos acerca de alguno de ustedes en particular. Pero la convicción en tu corazón no viene de lo que el pastor diga de ti. La convicción en tu corazón surgirá de tu encuentro con Dios. A Moisés nadie le tuvo que convencer de que él era el libertador de Israel. No tuvo que convencerlo Yetro, no tuvo que convencerlo Aarón, no tuvo que convencerlo Miriam.
Fue Dios mismo quien lo convenció en un encuentro. A Noé no fueron sus hijos ni las circunstancias los que le tuvieron que convencer de que él había nacido para construir un arca, para dedicar 100 años de su vida a la construcción de una nave que estaría siendo probada por un fenómeno que hasta ese momento no había acontecido sobre la faz de la tierra. Son nuestros encuentros con Dios los que nos producen convicciones. Y cuando en esos encuentros con Dios tú descubres qué es lo que Él quiere de ti, es que entonces la pasión que produce la convicción es desbordante. Cuando nosotros, amados hermanos, no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, podemos estar entretenidos de manera emotiva, lo reitero, por aquello en lo cual estamos participando y nos gusta, pero no nos sacia. Cuando tú sabes que estás dentro de la voluntad de Dios y que estás haciendo aquello para lo cual Cristo te salvó, en ello encontrarás plenitud. Y nunca habrá en ti una percepción de pequeñez cuando sabes que lo que estás haciendo ha sido determinado por Dios para tu vida. No piensen que el único llamamiento que vale la pena perseguir es aquel que nos implica estar en una plataforma. Eso a muchas personas les mueve. Ay, es que yo quiero un ministerio en el cual toda la gente me vea y me admire. Hay llamados de Dios que a los ojos de los hombres pasan desapercibidos, pero que delante de su presencia son altamente necesarios y valorados. Y a veces, amados hermanos, a causa de que no corresponde con algo que yo anhelo o quiero desde mi perspectiva humana y carnal, es que no profundizo en aquello que Dios desea darme y aquello para lo cual Dios me llamó. Entonces es importante que tengamos esos encuentros con Dios para que de esos encuentros surja la revelación que me vaya dirigiendo en mi día a día y a la vez me vaya convenciendo de que es aquello que Dios quiere para mí. Mire, considere lo siguiente. Hoy dentro de la iglesia aún existen creyentes que ignoran cuál es el propósito de Dios para sus vidas, y no es que Dios no quiera que lo conozcan. El problema principal radica en que no se han comprometido a descubrirlo, y una vez conocido, este no ha sido valorado. ¿Quieres alcanzar el propósito de Dios para tu vida? Regla número 1. Ten un encuentro con Dios. Regla número 2, descúbrelo. Regla número 3, valóralo. Si no tienes un encuentro con Dios, no vas a descubrir cuál es el propósito del Señor para tu vida. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué has sido salvado? Si tú tienes un encuentro con Cristo, de ese encuentro va a surgir la revelación parcial y progresiva que te dirija cada día de tu vida en la dirección que Dios quiere para ti. Y ahora, en la medida que tú descubras cuál es el propósito de Dios para tu vida, valóralo. Un ejemplo de un hombre que no valoró su llamamiento es Sansón. Su nacimiento incluso fue anunciado por ángeles. Pero Sansón no valoró aquello que Dios había determinado darle. Y entonces, lejos de multiplicar aquello que Dios había puesto en él y cumplir con el propósito para el cual Dios le había dado vida, él malgastó su existencia. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Como la de Mateo capítulo 13, verso 44. Vamos allá. Evangelio de Mateo capítulo 13,
verso 44. Y dice la escritura de la siguiente manera: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Esto es muy interesante porque el llamamiento que Dios tiene para ti no está en la superficie, está en la profundidad de la relación. ¿Cómo puedo descubrir el corazón de alguien para conmigo? Solo en la profundidad de la relación. Solo en la profundidad de la relación tú vas a descubrir cuál es el interés de Dios para contigo. Ahora, dice la escritura que cuando este hombre descubrió este tesoro, algo pasó. Dice que lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Aquí hay algo muy interesante, y es que solo en la medida de tu convicción estarás dispuesto a sacrificar lo que tienes por alcanzar lo que Dios te ha concedido. Este hombre descubrió un tesoro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero el lugar donde lo encontró no le pertenecía. ¿Qué hizo? Lo volvió a esconder, porque si él se lo hubiera llevado, podrían haberle acusado de haber robado algo en una propiedad ajena. Él necesitaba tener derecho legal sobre aquello que le correspondía, que aquello que había descubierto. Y para esto fue y vendió todo lo que tenía. Estuvo dispuesto a invertir todo lo que en él había para poder poseer aquello que se le había concedido. Como hijos de Dios, amados hermanos, no vamos a trascender en nuestro llamamiento de parte de Dios si no estamos dispuestos a sacrificarnos por tener aquello que Dios nos ha concedido. Algunos de nosotros llegamos a pensar que la posición dentro del cuerpo de Cristo es algo que solo nos otorga privilegios. Y por esta razón es que hay personas buscando escalar en la jerarquía. Pero la realidad, amados hermanos, es que cada función dentro del cuerpo de Cristo nos implica un nivel de compromiso y sacrificio. Y si no estamos dispuestos a comprometernos y sacrificarnos por aquello que Dios nos ha revelado que nos pertenece, difícilmente vamos a alcanzar a obtener aquello que Dios ya nos concedió. Dios desea que cada uno de nosotros se invierta en su reino. La pregunta obligada es: ¿qué tanto nos estamos invirtiendo en el reino de Dios y su propósito? Me encanta cuando la escritura dice en labios del Señor Jesucristo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas les serán añadidas. No es que Dios no quiera que persigamos aquello que anhelamos o aquello que deseamos, pero Dios quiere que una vez que tengamos la convicción de que es aquello a lo cual Él nos ha llamado, teniendo como referencia el encuentro que con Él hemos tenido, nos invirtamos en ello. De nada nos sirve tener la revelación de algo o el conocimiento de algo si no nos movemos en dicha dirección. ¿De qué te serviría a ti saber que tu llamamiento tiene que ver con la enseñanza bíblica si no te estás preparando para cada día ser un mejor maestro de las Escrituras? ¿De qué me serviría descubrir en el secreto con Dios que he sido llamado para estar delante de su presencia y cantar y ministrar en la alabanza y la adoración si no me estoy preparando para poder presentar delante de Él algo que me permita asirme de aquello que me ha concedido? Necesitamos, como hijos de Dios, levantarnos. Lamentablemente, la cultura y las diversas formas de pensamiento que imperan en el mundo distorsionan esta verdad.
Y cuando tú comienzas a invertirte en el reino de los cielos y poner el reino de los cielos como prioridad, la gente te va a decir, ya te estás clavando mucho, ¿no? Como que ya te estás haciendo muy fanático. Y cuando nosotros creemos a esta mentira, entonces limitamos en gran medida la tremenda oportunidad que tenemos ante nuestros ojos de participar de aquello que Dios ha dispuesto para nuestra vida, renunciando muchas veces de forma inconsciente a una vida que nos podría dar mucho más que lo que podríamos obtener viviéndola lejos del propósito de Dios para nosotros. A muchas personas Dios los ha sacado de diferentes contextos para servirle. Y sabe una cosa, cuando esa renuncia se da con base en la convicción que brotó de un encuentro con Dios y la seguridad de un llamamiento, no nos lamentamos de lo que dejamos atrás. He escuchado a cristianos con tristeza recordar su vida pasada y decir, ay, qué bien me la pasaba. Ahora ya mi vida en Cristo pues está bonita, pero ay, cómo extraño aquellas veces. Déjeme decirle que lamentablemente el camino que usted hoy transita no surgió de un encuentro. Pudo haber surgido de diferentes maneras y circunstancias. Pero lo que le puedo asegurar es que si hubiera surgido de un encuentro, usted no extrañaría lo que dejó por la causa de Cristo. Porque la convicción es mayor. Es como aquel hombre que encontró ese tesoro. Y él dijo, yo lo necesito tener. ¿Qué voy a hacer? Porque no me pertenece. Ya sé, voy a esconderlo nuevamente. Iré y venderé todo lo que tengo para venir e invertirlo, y de esta manera, esto que acabo de descubrir, tendré el derecho legal de reclamarlo. Tú no vas a tener el derecho legal de poder reclamar un llamamiento divino si tú no estás dispuesto a invertirte en él. Pudiste haber sido escogido por Dios para trascender en tu generación, pero si no estás dispuesto a pagar el precio, nos vamos a quedar como muchos otros contemplando a la distancia lo que Dios quería hacer de nuestras vidas. Y no lo veremos, no porque Dios no lo haya querido cumplir, sino porque nosotros no estuvimos dispuestos a pagar el costo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿Para qué o qué? No has tenido un encuentro. No lo puedes valorar porque no lo conoces, porque no lo sabes. Porque solo en el encuentro se revela el propósito. Y solamente al conocer el propósito es que surge la convicción. ¿Comprende? Si no hemos tenido ese encuentro, vamos a continuar malgastando nuestra vida y nuestros recursos y nuestra capacidad sin realmente sentirnos plenos y satisfechos de lo que hacemos. Piense por un momento nuevamente en Saulo. ¿Qué le dejaba el perseguir a esos hombres y mujeres? Arrastrarlos hasta de los cabellos fuera de las casas para meterlos a la cárcel. ¿Qué le dejaba esto sino frustración? Día a día su enojo crecía, su insatisfacción aumentaba. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero la realidad es que cada día en su actividad había más cansancio. Y yo no encuentro a Pablo experimentando ese nivel de frustración que había en Saulo. ¿Por qué? Porque la visión de Pablo surge de un encuentro con Jesús. Tu visión ministerial debe de surgir de ese encuentro cotidiano con Cristo. No es que el servir a Dios no nos implique sacrificarnos o cansarnos o renunciar a muchas actividades que en este momento podríamos estar desempeñando. Porque estoy seguro que todos ustedes en este momento podrían estar invirtiendo su vida en alguna otra cosa. Pero sabe una cosa, cuando tenemos convicción, entonces elegimos, como María, la mejor parte. Y entendemos que buscar el reino de los cielos y su justicia
trae para nuestra vida un mayor nivel de bendición, porque estamos subiéndole el estándar a nuestra vida. Ya no es solo perseguir mis sueños, ya no es solo perseguir mis anhelos, ahora es buscar que la voluntad de Dios se establezca, y yo sé que Él se encargará de cumplir y suplir aquello que para mi vida yo he deseado, yo he anhelado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Cuando nosotros perdemos de vista el propósito de Dios, comenzamos a llenar nuestra mente de justificaciones para no hacer la voluntad del Señor. Vea lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice la Escritura así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Se da cuenta? No permitas que la influencia del mundo te diga que el priorizar el reino de los cielos es una falacia o es fanatismo. Si tú priorizas el reino de los cielos, entonces vas a comprobar una cosa: que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y perfecta. Vas a descubrir el propósito de Dios para ti. Hoy muchas personas no están alcanzando la plenitud en su vida porque no han entendido este principio. Sus necesidades están gobernando sobre sus convicciones. Yo no puedo servir más a Dios porque si sirvo al Señor y dejo de vender o dejo de trabajar, ¿quién va a pagar mis deudas? ¿Quién va a pagar mis cuentas? Entonces estás sirviendo a Dios en tus fuerzas. Pero cuando tú confías en el Señor y pones el reino de los cielos como una prioridad en tu vida, y de forma responsable administras tus recursos y capacidades, Dios se glorifica en ello. Necesitamos entender esta verdad, porque solamente en la medida que nosotros abracemos la visión que Dios tiene para nosotros en su mente y corazón, es que vamos a poder descubrir su propósito. De otra manera vamos a ir brincando de emoción en emoción, y hoy vamos a querer ser del staff de decanes, mañana que nos cansemos o algo que no nos guste, vamos a decir: es que mejor yo creo que lo mío es la enseñanza, y después de que los niños nos cansen y de alguna manera nos sintamos agobiados, vamos a decir: no, es que yo creo que lo mío es la alabanza, y vamos a andar brincando de ministerio en ministerio sin tener dirección. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro que nos dé claridad. Pablo, que es también Saulo, le preguntó al Señor: ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Le ha preguntado usted al Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Para qué soy útil? Vea lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 19. Leemos dos versos, el verso 27 y el verso 29. El apóstol Pedro le reclama a Jesús lo siguiente, y él le dice: mira, nosotros lo hemos dejado por seguirte, ¿y qué ganamos con eso? ¿Alguna vez usted ha sentido lo mismo que Pedro? Si usted nunca lo ha sentido, es porque nunca ha sacrificado nada. Pero si usted ha sacrificado algo por la causa del evangelio, llegan momentos en los cuales esta misma queja que hubo en Pedro surge de nuestra naturaleza humana. Dios, no estoy viendo los resultados, pareciera ser que no estoy alcanzando el propósito que tienes para mí. Dime, ¿de qué sirve que haga lo que estoy haciendo? Y es ahí donde la revelación, que es progresiva, nos lleva hacia un nuevo nivel. Verso 29. Entonces Jesús le respondió y le dijo: todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
no es qué voy a obtener si hago, es qué estás considerando traer a mi vida si yo priorizo lo que tú quieres que priorice. Cuando tú tienes la visión de aquello que Dios quiere para tu vida, tú sacrificas, permítame la expresión, con alegría. ¿Por qué Abraham determina ir y ofrecer a su hijo Isaac sobre un altar? ¿Solo porque Dios se lo pidió? No. El autor de la carta a los Hebreos nos deja ver con claridad que en el corazón de Abraham había una convicción. Y esa convicción era que Dios tenía poder para devolverle a Isaac de entre los muertos, pero Dios no dejaría de cumplir su promesa de que a través de Isaac él tendría una descendencia tan vasta como las estrellas en el cielo. Esa revelación la obtiene Abraham de la intimidad con Dios. Solo el Espíritu de Dios nos puede convencer, pero necesitamos tener encuentros con Dios para ser convencidos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Si usted necesita convicción y en ese momento su vida cristiana está tambaleándose, lo que usted necesita no es publicarlo en las redes sociales: siento que estoy perdiendo mi fe, ya no creo en nadie. No, lo que usted necesita es doblar sus rodillas y buscar al Espíritu Santo y decirle: provoca en mí un mayor nivel de convicción. ¿Y sabe qué va a traer el Espíritu antes de darle convicción? Revelación. Revelación. Cuando la revelación de Dios llega a nuestra vida, esta que es parcial y progresiva, la revelación tiene el poder de darnos convicción. Amén. Ahora, amados hermanos, necesitamos entender una verdad. Y es que cuando tú caminas dentro de la voluntad de Dios, caminas bajo la bendición del Señor. Y algo que quiero que sepas es que el caminar bajo la bendición de Dios no implica que tendremos riquezas materiales. A veces el caminar bajo la bendición de Dios te va a implicar transitar por procesos de privaciones. Y eso es lo que a muchos cristianos no les gusta. Yo recuerdo haber leído en un libro que, si no mal recuerdo, se titulaba Espíritu Santo, tengo sed de ti, hablar al reverendo Claudio Freyson y decir que por 7 años él estuvo teniendo reuniones de iglesia con solo 2 personas, su suegra y su esposa. Y todos los días de reunión él acomodaba la sala de su casa con sillas, esperando que la gente viniera. Y 7 años solamente estuvo su suegra y su esposa. ¿Sabe por qué hoy muchas personas le dicen no al ministerio? Porque no quieren arriesgarse a creerle a Dios. He tenido la experiencia de personas a las cuales les entrego un templo, les entrego sillas que yo mismo compré, les entrego una congregación, les entrego todo para que puedan servir a Dios, y su respuesta es no, porque no cubre mis expectativas financieras. El apóstol Pablo dice: ciertamente al participar de la religión hay grandes ganancias, y él enfatiza: porque si tienes con qué comer y qué vestir, con eso deberíamos de sentirnos satisfechos. La ganancia por vivir dentro de la voluntad de Dios y cumplir con el propósito de Dios no tiene que ver con tener riquezas materiales. Muchas veces como ministros vamos a tener que transitar por procesos, amados hermanos, de estrechez, de escasez. Pero créame, realmente me sorprende
Las experiencias que he tenido donde ha habido personas a las cuales se les brinda todo el apoyo y todo el recurso y terminan diciendo no. Y hay personas que han tenido un encuentro con Cristo, que incluso han sido expulsadas de sus iglesias, porque después de haber recibido la revelación a la cual Dios les llamaba al pastorado, fueron muy contentos con sus pastores. Le dijeron: ¿sabe qué? Dios me ha revelado que quiere levantarme como un pastor. Y la respuesta de ese pastor fue: Dios a ti no te va a levantar como pastor, tú no eres nadie. Es más, ya como empezaste con esa clase de ideas, vete, yo no te quiero en mi iglesia. Y en lugar de salirse, rasgarse los vestidos y comenzar a llorar, dijeron: voy a obedecer a la visión. Y sin el apoyo de nadie comenzaron. ¿Por qué? Porque tienen convicción. ¿Sabes qué es lo que le falta a la iglesia hoy día? Convicción. ¿Sabes qué le sobra? Pretextos. Pretextos. Lamentablemente, amados hermanos, no hemos llegado a entender que vivir dentro del propósito de Dios no nos da garantía de tener riquezas materiales. No nos da garantía de que todos los que sirvamos a Dios o cumplamos con su propósito vamos a gozar de una salud plena e inquebrantable. No. Algunos vamos a tener que enfrentar tribulaciones, persecuciones, difamaciones. A una enorme cantidad de pastores piadosos les han dividido la iglesia por chismes, por mentiras. ¿Por qué continúan? Porque tienen una convicción. Pero hay gente que pretexta con cosas tan superfluas como decir: es que yo tengo de dos opciones. O sirvo a Dios y cumplo el propósito que Él tiene para mí, o cumplo con mis obligaciones y me valgo del fruto de mi responsabilidad para solventar aquello que yo considero que necesito. ¿Crees que Dios no puede dártelo? Y no estoy diciendo que optemos por un estilo de vida irresponsable. Estoy hablando de prioridades y jerarquías. Saulo, cuando comenzó a predicar el mensaje del evangelio, no era muy bien recibido por los hermanos. Y él por mucho tiempo tuvo que tener su propio negocio para sostenerse y en el tiempo libre dedicarse a la predicación y a la enseñanza. Fue hasta que el propio ministerio lo absorbió que él tuvo que dejar su negocio y dedicarse a la predicación. ¿Y usted cree que dejar el negocio no le generó a él privaciones? Él se dedicaba a la venta de carpas y campañas, casas de campaña. En el desierto, negociazo. Le iba muy bien. Ahora dejar eso para ir y predicar, él mismo lo describe. He pasado hambre, he pasado frío, he sido traicionado, he sido golpeado, he estado como náufrago. Pero estoy dentro del propósito de Dios. ¿Qué lo mantiene ahí? Su convicción. Dios, amados hermanos, nos promete que si nosotros nos enfocamos en aquello que Él quiere para nosotros, nos dará una eternidad de gozo, paz y bendiciones indescriptibles. Y créame que aún con estas promesas hay quien dice: uy, de aquí a que me muera, ¿y para qué lo quiero entonces? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos claro el hecho de que nuestra vida es efímera y que la duración de nuestra existencia, según lo declara el salmista, es comparable con una neblina. Hoy estamos y en un instante más ya no. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar por aquello que trasciende para vida eterna. Mire, en la imagen usted ve la estatua de Alejandro el Grande, un conquistador. Pero leamos lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice:
Generalmente cuando el hombre ve sus días transcurridos y éste se encuentra al borde de la muerte, es que muchas veces llega a sentir nostalgia por lo que no hizo. La gente que más se lamenta es la que ya está al borde de la muerte y ya no tiene capacidad para cambiar su vida. Entonces les llega una nostalgia por lo que no hicieron, por aquello que no se atrevieron a vivir o por aquello en lo que desperdiciaron su vida. Cuando estemos ancianos y al borde de la muerte, puede haber tres cosas que podrían amargarnos en el lecho de nuestra muerte. Y es aquello que no hicimos, aquello que por cobardía o miedo no nos atrevimos a vivir y aquello en lo cual desperdiciamos nuestra vida. ¿Sabe? Es triste escuchar a pastores que les ha ido mal en el ministerio, la iglesia los ha traicionado o enfrentan situaciones con la iglesia donde la iglesia es desconsiderada para con ellos, no los honran, no los cuidan, no los protegen. Y su corazón se llena de amargura. Y ellos en algún momento dicen: desperdicié mi vida sirviendo a la iglesia por determinado número de años. Dios nos libre de llegar a tener una expresión semejante, porque no lo estamos haciendo para el hombre, sino para Dios. Y no lo hago esperando que Él me dé, sino que lo hago como gratitud por lo que Él me ha dado. ¿Comprende? Entonces, generalmente cuando el hombre ve sus días transcurridos y éste se encuentra al borde de la muerte, es que muchas veces llegará a sentir nostalgia por lo que no hizo, por aquello que no se atrevió a vivir o por aquello en lo que desperdició su vida. Es por esto que hoy que tenemos la oportunidad de elegir el rumbo de nuestra vida, deberíamos optar por aquello que tenga trascendencia y nos dé una satisfacción permanente. ¿Qué te puede dar esto? El vivir dentro del propósito de Dios. Ahora, le mencionaba que en la imagen tenemos una escultura de Alejandro el Grande. Y se dice lo siguiente: encontrándose al borde de la muerte, Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos. Él les dijo: quiero que mi ataúd sea llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Mi segundo deseo es que los tesoros que he conquistado, plata, oro, piedras preciosas, sean esparcidos por el camino hacia mi tumba. Mi tercer deseo es que mis manos queden balanceándose en el aire fuera del ataúd, a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por lo insólito de sus deseos, le preguntó a Alejandro: ¿pero por qué nos pide esto? A lo cual Alejandro le explicó y le dijo: quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd, para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. Quiero que el suelo se cubra por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí se quedarán. Quiero que mis manos se balanceen al viento, para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Cuando se nos termina el más valioso tesoro, que es el tiempo, al morir nada material te llevas, aunque creo que las buenas acciones son una especie de cheque para el viajero. Hace muchos años, amados hermanos, escuché a un hombre de Dios decir una verdad que hoy compruebo en mi día a día. Y es que cuando te atreves a vivir dentro del propósito de Dios, Dios paga mejor. Dios paga mejor. Pero no es simplemente emocionarme y venir y decir: pastor, siento que esa última conferencia en la cual habló de la necesidad de ir y predicar a Cristo hasta los confines del mundo es para mí. Quiero que me envíe como misionero. No se trata de simplemente actuar basados en una emoción. Se trata de dar el fruto que corresponda con una convicción.
y después de haber sido probado y después de haber dado muestras de que realmente tenemos convicción en aquello que decimos que Dios nos llamó a hacer, entonces Él mismo será quien provea todo lo que necesitamos para cumplir con su voluntad. Entonces volvemos a la pregunta origen, y es: ¿qué quiere Dios de mí? Solamente quiero mencionarle 5 cosas que Dios quiere de usted. Y la primera es obediencia. Dios quiere de usted obediencia. No simpatía, obediencia. Dentro de las características de la obediencia imperfecta, que recuerdo en la enseñanza mencioné 5 características. La primera característica aplica muy bien a este punto, porque es la obediencia omitida. Es decir, es aquella obediencia que es meramente intelectual. Estás de acuerdo con Dios, pero no haces nada. El que estemos de acuerdo con el mandamiento no nos justifica delante de Dios. Lo que nos justifica delante de Dios es nuestra obediencia al mandamiento. Usted puede ser una persona que diga: es que yo estoy de acuerdo en que todo lo que la Biblia enseña es palabra de Dios. Pero mientras que usted no obedezca todo lo que la Biblia enseña, entonces usted no tiene algo más que simple simpatía por lo que Dios está diciendo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Obediencia. Vea lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primero de Samuel 15, 22. Y dice la palabra del Señor así: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Qué quiere Dios de mí? Obediencia. 2, ¿qué quiere Dios de mí? Que reflejemos el carácter de Cristo. No vamos a poder reflejar el carácter de Cristo sino a través de un proceso de quebrantamiento. Usted y yo necesitamos menguar. Vea lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 5. Vamos allá, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y dice la Escritura así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu es carácter. Cuando nosotros menguamos, cuando nosotros somos quebrantados por Dios, entonces se produce en nosotros la manifestación del fruto del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo comienza a gobernar nuestra vida. Y tú ya no eres arrastrado por tus impulsos, ni gobernado por tus deseos. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Punto número 3. ¿Qué quiere Dios de mí? Que seamos personas de fe. Dios no quiere una iglesia incrédula. No le es útil un creyente incrédulo. Vean lo que dice la Escritura, Juan capítulo 20. Jesús tiene que confrontar a uno de sus discípulos y dejarle en claro qué es lo que Dios quiere de él. Juan capítulo 20, verso 27. Luego Jesús le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Qué quiere Dios de ti? Que seas un hombre, una mujer de fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde lo que la Escritura dice, que todo aquello que no procede de la fe es pecado. ¿Qué quiere Dios de mí? Que sirvamos. Es una forma en la cual usted y yo podemos dar fruto.
Pero no vamos a dar fruto si no nos mantenemos firmes en la obediencia a lo que Dios nos ha hablado. Y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo cuanto hace prospera. Dios quiere que sirvamos, que demos fruto. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Lo tiene? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, lea conmigo, para buenas obras. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios quiere que sirvamos, que demos fruto, que multipliquemos la gracia que sobre de nosotros ha sido derramada. ¿Qué más quiere Dios de mí? Pues que ganemos a otros para Cristo. Y esto, amados hermanos, es importantísimo. Usted y yo no vamos a alcanzar la plenitud de la satisfacción en nuestro caminar con Cristo si no ganamos a otros para el reino de los cielos. Si usted no ha tenido la experiencia de guiar a otra persona a los pies de Jesús y dirigirle en una oración de fe donde esa persona voluntariamente le entregue su vida al Señor, usted se está perdiendo de mucho. Porque cuando guiamos a otros a los pies de Cristo, se produce en nuestro corazón una satisfacción indescriptible. Esa satisfacción no te la da el adorar, no te la da el alabar, no te la da el servir, no te la da nada, salvo el llevar a otros a Jesús. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y ese gozo que se está dando en el cielo invade tu espíritu. Atrevámonos a responder a lo que Dios quiere de nosotros. Recapitulando, ¿qué quiere Dios de mí? Quiere obediencia, quiere que yo tenga el carácter de Cristo, quiere que yo sea una persona de fe, quiere que sirva y que gane a otros para su reino. Y esto, amados hermanos, no va a pasar si nosotros continuamos montados en nuestro orgullo, en nuestra altivez, pensando que somos el producto terminado y que no necesitamos ser quebrantados por Dios. Usted y yo necesitamos estar en el torno del alfarero. Y si en algún momento nos deshacemos en sus manos, necesitamos recurrir a su misericordia para que Él nos vuelva a tomar en sus manos y vuelva a hacer algo que, de acuerdo a su visión y propósito, Él ya ha determinado para nuestra vida. No somos nosotros haciéndonos a nosotros mismos. Es Dios formando su propósito en nuestra vida. Y por eso podemos concluir con la siguiente cita, y es Miqueas capítulo 6, verso 8. Y ese es un pasaje muy hermoso que nos sintetiza toda la enseñanza de esta noche. Y vean lo que dice Miqueas capítulo 6, verso 8. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y qué es lo que espera de ti el Señor. ¿Qué es lo que espera de mí Dios? ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó Saulo. Y en síntesis, Él quiere que practiquemos la justicia. No puede haber fruto de justicia sin obediencia, sin rendición, sin quebrantamiento. Que amemos la misericordia. No puede haber un amor genuino por la misericordia y empatía para con otros si en nosotros no está el carácter de Cristo. Y que caminemos humildemente ante Dios. Si somos algo, si hemos logrado alguna cosa, no es por nuestra mucha habilidad o capacidad,
es porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Y debemos caminar delante de Él siempre humildes, siempre sumisos, siempre dóciles, sabiendo, amados hermanos, que Él es el Señor y que Él tiene potestad sobre nuestra vida. Pero para que todo esto acontezca, usted necesita revelación. Y la revelación no vendrá si usted no tiene encuentros personales con Dios. Busquémosle. Él promete en su palabra salir a nuestro encuentro. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Tu vida cristiana está tambaleándose? ¿Ya no tienes el deseo de orar ni de leer la escritura? ¿Ya no quieres congregarte? Permíteme la expresión, ya para ti todo en derredor apesta. Necesitas un encuentro con Dios. Tu odre se ha envejecido. Poco a poco has ido perdiendo el gozo de su salvación. Tú necesitas un encuentro con Jesús y tienes que provocarlo. Tienes que buscarlo para que entonces te sea revelado lo que Dios quiere de ti y puedas valorarlo. Solo entonces daremos fruto. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias.